El nacer de nuevo y la salvación. Vivimos en dos mundos al mismo tiempo: el mundo natural, que se ve con nuestros ojos, y el mundo espiritual, que no se ve, pero es real. Es muy poderoso y eterno. Hay un conflicto en el universo y nosotros somos parte de él, pero Dios nuestro Salvador, como Padre, nos ha ofrecido la herencia de la vida eterna. Este libro nos explica y ayuda en nuestro caminar para recibir la salvación y la vida. Por Plamen S. Petrov, España, año 2009. Dedicatoria. Con gracias, amor y respeto al más grande y precioso tesoro en esta tierra, nuestro amable Consolador y Maestro, el Espíritu Santo. Agradecimientos. Doy gracias a nuestro Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo, por la gracia que me ha dado para escribir este libro. Gracias a mis hijos Joseph y Stefan, que me han ayudado con la traducción en español. Gracias también a mis amigos y hermanos Rafael, Clavero y José Ramón, que han hecho la edición. Gracias también a mi esposa María por su ayuda con amor, oración y ayuno. Introducción. Solamente la verdad que hemos entendido y aplicado nos liberará. Este libro es muy importante para tu alma. La enseñanza es simple, pero básica, y de vital importancia para entenderlo y hacerlo. Estoy orando para que cuando leas este libro, el Espíritu Santo abra el oído de tu corazón y puedas escuchar la amable voz de nuestro Padre Celestial. Entenderéis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Este libro no es una predicación, es una enseñanza. La enseñanza es muy importante porque Jesús, que si entiendes la verdad, te hará libre en la proporción que la entiendas. Una gran parte de nuestros problemas vienen de no entender la Biblia, que es la palabra de Dios, porque la verdad no entendida no te hace libre. La verdad que entendemos y aplicamos nos hace libres. Mientras que haya engaño en nosotros, hay sitio para que el diablo trabaje en nuestras vidas. El engaño es oscuridad y la verdad es luz. Por eso, debes recibir la verdad de la Biblia y practicarla a diario. Plamen Petrov. Hay dos mundos en la tierra. Vivimos en dos mundos al mismo tiempo. Uno es el mundo terrestre y visible. Es un mundo temporal y está cambiando continuamente. El segundo es el mundo espiritual e invisible. Este mundo es sobrenatural, eterno y no cambia. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Los dos reinos espirituales. Pero en el mundo espiritual
existen dos reinos. Los dos reinos son invisibles y sobrenaturales: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de Dios se llama también el reino del cielo. El rey del reino de Dios se llama Jesús. El rey del reino de las tinieblas se llama Satanás. El rey Jesús y su reino han vencido al diablo y a su reino hace 2000 años a través de su muerte en la cruz y su resurrección. La victoria pertenece a Jesús y a su reino. Por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Satanás ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo es juzgado. Juan 16:11. Los dos reinos están en una gran guerra hasta que la victoria se establezca en la tierra. Pero nosotros tenemos que escoger uno de los dos reyes. Cada persona pertenece a uno de los dos reinos. Dos lugares eternos. Y de la manera que está establecida a los hombres que mueran una vez y después ser juzgados. Hebreos 9:27. El nacer de nuevo es un renacimiento espiritual. Todos morimos solo una vez. Después de la muerte llegará el juicio eterno. El primer lugar está a disposición de los justos, que son los hijos de Dios, lavados con la santa sangre del Cordero de Dios. Este lugar se llama el paraíso, el reino celestial. Allí, en la presencia de Dios, ellos estarán para siempre. El segundo lugar es por cada persona que no está lavada por la sangre del justo Hijo de Dios. Se llama el lago de fuego. Falta, ausencia de Dios. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. El reino de Dios. El reino de Dios tiene su estructura, organización y disciplina perfecta. Tiene también ejército, ley y ciudadanos. El Rey Jesús es el juez de los hombres. La ley del reino de Dios. Cada reino tiene su ley. Nuestro Dios es también nuestro Rey. Él ha establecido su ley, la ley del reino de Dios. El pecado. El Señor nos ha dado la ley, que es universal para todos los hombres de esta tierra. La ley nos muestra nuestros pecados. El pecado es faltar a la ley de Dios. La gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Juan 1:17. Porque por gracia y por fe sois salvados, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. La gracia es la misericordia sin débito de parte de Dios a nuestro favor. La gracia viene solo a través de la fe en el nombre de Jesús.
El ejército del reino. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios. Lucas 2:13. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra los acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernantes de las tinieblas, contra huestes de maldad espirituales en los aires. Efesios 6, 11 y 12. Todo reino tiene sus enemigos, y por esto tienen su ejército también. Eso sirve para proteger al rey, al reino, a los ciudadanos y asegurar que la voluntad del rey, escrita en la ley, sea hecha. Nuestro rey y reino también tienen enemigos. El reino de las tinieblas lucha constantemente contra el reino de Dios y sus ciudadanos. El ejército del reino de Dios consiste en la familia de Dios y los ángeles de Dios. El vencedor y la victoria. El fundamento de nuestra victoria es la obra perfecta de la cruz. El vencedor es el Cordero. La victoria es posible para nosotros si la aplicamos con la palabra de fe. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. El Cordero sacrificado. Solo el Cordero ofrecido de Dios es sacrificado por los pecados de todos. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros. Primera de Corintios 5:7. La espada. Dios nos ha dado un arma sobrenatural, la más poderosa para luchar contra el enemigo. Esta arma es la palabra de Dios. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Autoridad espiritual. Nuestra autoridad es en el nombre de Jesús. Jesús nos ha dejado su nombre cuando se fue de esta tierra. Su nombre es bien conocido y honrado en el mundo espiritual. Su nombre es el más poderoso de los nombres que hay en el mundo natural y en el mundo espiritual, en este tiempo y para siempre. Por lo cual, Dios también le ensalzó y le dio un nombre sobre todo los nombres, porque en el nombre de Jesús se arrodillarán todos los que están en los cielos, y los que están en la tierra, y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. El poder. Dios no nos quiere ver débiles. Él nos ha mandado poder sobrenatural.
El poder está en su espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Sin Él no hay poder, mas recibiréis la virtud, el poder del Espíritu que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La familia de Dios. Dios no tiene nietos. Él no se llama abuelo Jehová. Él es el Padre. Tú no puedes ir al cielo a través de tu madre o tu abuela. No puedes decir, mi abuela es cristiana, por eso yo debo ser salvo. Si tú eres hijo o hija de Dios, estás salvado. Si no, no estás salvado. Dios no tiene nietos, solamente hijos. Tú, personalmente, tienes que nacer de nuevo para entrar en su reino y ser salvado. Él tiene que ser tu padre y tú su hijo o hija. No hay otra opción. La familia de Dios consiste de padres e hijos. Solo los hijos reciben la herencia. La herencia de la vida eterna la pueden recibir solamente los que son de la familia, los hijos de Dios, el Padre. El nacer de nuevo en Dios es el primer paso para recibir la herencia del Padre. Los huérfanos. Hoy el mundo anda como huérfano y las personas viven como huérfanas. Yo he vivido sin padre. Aunque tuve padre, lo vi muy poco. Una vez escuché una predicación. El predicador dijo, una familia sin padre no es una familia. Entonces, yo no tuve familia. En realidad, algunos de vosotros tampoco habéis tenido familia, porque no habéis tenido padre. Una persona que creció sin padre no está segura de sí misma, porque no tuvo alguien a su lado. Como niño salía a jugar y como no tenía padre para protegerme, los muchachos mayores me molestaban y pegaban. Volvía a casa y ¿qué? ¿Cómo podía decir a mamá lo que me había pasado? ¿Qué haría mi madre? Y me quedé con el dolor dentro de mí. Me sentía inseguro de mí mismo. Eso se quedó en mi vida y también con las amistades que tenía. También dejó una huella en otras partes de mi vida y especialmente sobre mis relaciones con la gente. El padre no es solo protección, es también un ejemplo para su hijo. Quieres arreglar el coche, pero no puedes porque no has tenido padre y él nunca te enseñó a hacerlo. Esos que han tenido padre han tenido oportunidades de aprender porque han podido ver y preguntar a sus padres cómo hacerlo. Han podido pedir ayuda y recibirla. Los que no han tenido padre no han tenido esa oportunidad. Los que han tenido padre
saben portarse como hombres. Ellos tuvieron ejemplo. Si has vivido solo con tu madre o con tu abuela, no has tenido un ejemplo. No sabes cómo portarte como hombre. Hay personas que son como cojos por dentro. Hoy el ser humano es como si no tuviese padre. Las personas son huérfanas, se sienten inseguras en sí mismas, no saben de dónde vienen ni a dónde ir, como si el mundo estuviera lleno de casualidades y no saben si hay razón por la existencia. No saben si alguien se interesa por ellos, si alguien les protegerá, ayudará o salvará. Todas las personas necesitan un padre. La buena noticia es que no somos una casualidad, sino somos creados por un Dios amable. Él quiere ser tu padre y tú puedes ser su hijo. La diferencia entre el hijo y el padre. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Jesús no es nuestro Padre. Él vino para manifestar al Padre, pero Él es el Hijo de Dios Padre, y a través de Él también podemos llegar a ser hijos de Dios. Jesús es nuestro Señor y gran hermano. Él es el primero entre todos los hermanos. Su Padre es nuestro Padre también. Jesús dice: Yo soy el camino en que vosotros tenéis que andar para llegar hasta Dios. Jesús no es nuestro destino. Él es el camino, el único mediador entre nosotros y nuestro destino. El Padre, nuestro Dios, es el destino, pero Jesús es el único camino. Una diferencia entre el Hijo de Dios, Adán, y el cristiano. Salmo 2:7. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Hijo de Dios nació de Dios, por eso se llama el Hijo de Dios. El único que ha nacido de Dios es el Hijo de Dios, llamado el primogénito del Padre. Porque ha nacido de Dios, Él no fue creado. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Juan 1:18. Todo está creado a través del Hijo de Dios. Todo lo que está en la tierra está creado por Dios, a través de su palabra. Dios dijo: sea la luz, y apareció la luz. Lo mismo pasó con los peces, las aves del cielo y todo lo demás. Al sexto día de la creación, Dios creó el hombre, como está escrito en Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra de Dios es el Hijo Jesús, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre,
lleno de la gracia y de verdad. Juan 1:14. Y Dios creó al hombre. Entonces el hombre no nació. Adán no nació, fue creado. ¿Y cómo lo hizo Dios? Formó al hombre del polvo de la tierra en Génesis 2:7. Tomó arcilla e hizo una escultura y sopló en la nariz, soplo de vida, e hizo del hombre un alma viviente. Formó pues Jehová, Dios al hombre, del polvo de la tierra y alentó en su nariz el soplo de la vida, y se convirtió el hombre en alma viviente. Génesis 2:7. Y llamó a la escultura Adán, que significa el hombre. Entonces Adán no nació, sino que fue creado. Y toda humanidad, como descendientes de Adán, son creados por Dios, pero no son hijos. Por eso, no es bueno llamar a todas las personas hijos de Dios, sino creación de Dios, o sea, criaturas de Dios. Sabemos por la Biblia que Adán pecó y que la muerte entró en el género humano. Eso siguió hasta que llegó el Mesías, el Salvador que tenía que venir. Después de que el Hijo de Dios murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de la muerte. Él ascendió a los cielos y se sentó al lado de su Padre, a su diestra, en los lugares celestiales. Alguien que cree realmente en Jesús nace de Dios y se convierte en hijo o hija de Dios. Cuando nacemos de nuevo, nosotros ya somos uno con el Hijo de Dios. Y por eso ya somos hijos e hijas de Dios. Ya somos parte de su cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así que ya somos parte del Hijo de Dios. Por eso somos hijos del Padre Jesús. Por lo tanto, somos hermanos de Jesús. Y hay diferencia entre Adán y nosotros. Alguien puede decirte, Jesús restauró lo que Adán hizo mal. Pero Jesús no solo restauró, Él trajo mucho más de lo que Adán perdió, porque Adán fue creado, no era hijo nacido de Dios, pero nosotros somos hijos nacidos de Dios a través de Jesús. Una cosa es lo que se ha creado y otra el Hijo. Hay diferencia entre la creación de una canción y el nacimiento de un hijo. ¿Cuál amarás más? ¿La canción que has creado o los hijos que han nacido? Los hijos, claro. Amamos los niños, mas ¿lo veis? Cuando hemos nacido de Dios, entonces somos hijos de Dios. Él ya es como nuestro Padre. Nos ama muchísimo, tal como a sus hijos. ¿Somos todos hijos de Dios? Hemos dicho que solamente la gente que cree en el Hijo de Dios nace de Dios, y los que han nacido de Dios
son hijos suyos, pero no todos han creído en Jesús. Y por esto, no todos son hijos de Dios. Personas que no tienen a nuestro Padre Dios no pueden ser hermanos espirituales. Si no tenemos el mismo Padre, no somos hermanos. Todos somos hermanos en la carne, como descendientes de Adán, pero no todos somos nacidos de Dios. Y por eso, no todo el mundo somos hermanos. Pero en la Iglesia de Cristo creemos en el Hijo y somos nacidos de Dios. Para esto tenemos un Padre común, nuestro Padre Dios Celestial. Y porque tenemos un Padre, por eso somos hermanos y hermanas. Pero si alguien no cree en el Hijo, no ha nacido de nuestro Padre. No podemos llamarle hijo de Dios. Estas personas, de verdad, son creadas por Dios, pero no son hijos de Dios. ¿Son la gente del mundo hijos de Dios? Las personas naturales de ese mundo viven en el pecado y están perdidas. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No es necesario que les llamemos hijos del diablo. De verdad, hay personas que son hijas del diablo, pero eso no es lo que veremos ahora. Y así, la gente del mundo creada por Dios como descendientes de Adán son hijos de Adán, pero no son hijos de Dios. Si no han nacido de nuevo a través de la palabra de Dios y la fe en Jesús, no tenemos el mismo Padre y no somos hermanos y hermanas. Por eso no podemos llamarles hijos de Dios. Ellos no son nuestros hermanos espirituales, solo pueden ser nuestros hermanos de carne y hueso, pero Dios les ama mucho y ha dado a su Hijo por ellos. Y por eso nosotros también tenemos que amarles. ¿Son nuestros hermanos los que creen en otras religiones? Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Mateo 3:17. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Primera de Juan 5:12. Hay algunos cristianos que llaman hermanos a las personas que creen en otras religiones. Pero si alguien no cree que Jesús sea el Hijo de Dios como el único verdadero camino al Padre, quien murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte, ¿cómo puede ser esta persona nacida de Dios? Si alguien no es nacido de Dios, entonces no es hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, entonces, ¿cómo puede ser nuestro hermano? Dios no puede testificar una vez que Jesús es su Hijo amado y otra vez que no tiene hijo.
¿puede ser la misma persona que habla? Porque hay un Dios, así mismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Si alguien cree en otro mediador, ¿cómo puede ser nuestro hermano? Estas personas son creación de Dios, pero no son nacidos de Dios, y entonces no son nuestros hermanos espirituales. ¿Quiere Dios que todo el mundo sea salvado? Dios es nuestro Salvador. Él quiere que todos los hombres sean salvados y que vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Algunas personas dicen que Dios salva solo a los elegidos. Entonces, ¿a los que no ha elegido van a morir? De esos versículos podemos entender que Dios ha elegido todo el mundo para salvarse. La pregunta no es si Dios nos ha elegido para salvarnos, para toda la vida eterna, sino si yo he elegido a su Hijo para poder recibir el don de la salvación y de la vida eterna, o sea, la salvación de Dios. El único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Jesús no dice, yo soy un camino, pero dice, yo soy el camino. Él es el único, verdadero camino que puede llevarnos hasta el Padre. Otro camino no hay. Todos los demás caminos nos llevan a otros destinos. Otro camino no puede llevarnos hasta nuestro destino deseado. Y el destino es el Padre. El único mediador, el sumo sacerdote. Porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. El nombre. Dios nos ha dado el nombre de su Hijo para que nos salve. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. El nombre de Jesús significa autoridad para nosotros. Hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5:21. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen, ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijitos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman
y guardan mis mandamientos. Éxodo 23 al 6. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:23-24. Los mensajeros del reino de Dios. Los mensajeros del reino de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios. Maestro, ¿por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él? Juan 3:1. Los mensajeros que Dios manda pueden hacer cosas sobrenaturales que el hombre normal no puede hacer. De esta manera, Dios firma su mensaje. Los embajadores del reino del cielo traen la autoridad, potestad y el poder de su Señor. Marco 16, 17 al 20. Juan 14, 12. Lucas 10, 19. Mateo 10, 1, 7, 8. Juan 3, 3. Jesús le contestó y le dijo: verdad y solo la verdad te digo, si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le contestó: ¿cómo puede una persona mayor nacer de nuevo? ¿Puede entrar otra vez en su madre y nacer de nuevo? Mi madre es mucho más pequeña que yo. Imaginaos que yo entrase otra vez en el vientre de mi madre y que naciera de nuevo. Esto no es posible. Nicodemo, que era un maestro, se quedó sorprendido de las palabras de Jesús. ¿Cómo puede ser eso? Los maestros de religión a veces no entienden las palabras de Cristo. El hombre natural, aunque pueda ser inteligente, no es capaz con su intelecto de entender las cosas espirituales. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. El reino celestial y la tierra. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, 5 y 6. Jesús muchas veces clarifica la verdad del reino de Dios a través de cuadros e imágenes como las parábolas. Él descubre las realidades del reino de los cielos, las que no se ven a través de las actividades de nuestra vida natural, que conocemos bien. Y así dice él, que si una persona no nace por segunda vez, no puede ver
el reino de Dios, ni entrar en él. Y le explicó que eso significa el nacer de nuevo. Nacer de arriba es nacer de Dios. Esas 3 palabras, otra vez, de arriba y de Dios, significa la única experiencia espiritual. Si alguien no nace de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. El Pedro que no nació. ¿Es posible que el hombre viva en la tierra sin que nazca? ¿Eso ha pasado alguna vez? No todas las personas nacen en la tierra a través de una mujer. La historia de Pedro que no nació no existe. A lo mejor sabemos la historia del Pedro que no nació. Te la contaré. Una madre y su hija hablaban, diciendo: «¡Hey, hija! ¡Qué bueno sería cuando te cases!». «Sí, mamá, será muy bueno cuando me case. Mi marido será bueno, inteligente, con un buen carácter, y supongo que tendrá un buen trabajo también». «Sí, hija mía». «Sí, mamá, qué bueno sería. Y tendremos un hijo muy guapo». «¿Y cómo le vas a llamar?», preguntó la mamá. «Lo llamaremos Pedro. Y sabes, mamá, aquí le pondremos un columpio. Jugaremos con él». «Pero mamá, si el columpio se rompe y Pedro se cae y se muere, ¿qué haremos?». A causa de este pensamiento, las dos empezaron a llorar. En ese momento llegó el padre, las vio llorar, que tampoco les prestaba mucha atención, y enfadado les preguntó: «¿Qué pasa en esta casa? Vengo del trabajo cansado y ustedes aquí llorando». «Pues sí, nosotras llorando por Pedro». «¿Quién es Pedro?». «Él todavía no ha nacido». «¿Y qué? ¿Por qué estás llorando por alguien que todavía no existe?». La puerta de la tierra. No existe una cosa como el Pedro que no nació. En la tierra solo hay personas que han nacido. Las personas que no han nacido simplemente no existen. Hay solo una puerta a través de la que se puede venir a la tierra. La puerta a través de la que cada persona viene a la tierra es la mujer, la madre. Yo sé quién es mi madre. Creo que cada persona sabe quién es su madre. La madre es la puerta a la tierra. Jesús dice que para que vengas al reino terrestre, tienes que nacer de tu madre. Así que para entrar en el reino de los cielos, otra vez tienes que nacer. Pero esa vez, no a través de una madre, sino que tienes que nacer a través de Dios. Si no naces de Dios, no puedes ni ver ni entrar en el reino de los cielos. Sin nacimiento no se puede venir a la tierra, ni tampoco verla. Esa persona no existe, no sabe lo que es la tierra. Estoy seguro que tú sabes cuándo y dónde has nacido. El nacimiento de una persona es algo que pasa en un tiempo determinado, en un lugar determinado. Muchas personas lo entienden. El bebé nace. Los familiares están alegres, hacen fiesta, graban con cámara al bebé, compran ropa, juguetes para el recién llegado. La gente entiende que está pasando algo,
alguien ha nacido. Se sabe la fecha, se sabe el sitio del nacimiento. Cuando nace el bebé se le da un nombre y escriben su nombre en un libro o registro. La puerta del reino de los cielos. Yo soy la puerta. El que por mí entrase será salvo. Juan 10:9. Como la mujer es la puerta para este mundo, así el Hijo de Dios es la puerta del cielo. Sin Él no podemos nacer de nuevo, ni tener la vida eterna. Él es nuestra puerta para el nacer de nuevo y la salvación. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si no entras en el reino de los cielos, no puedes ser salvado. Por lo tanto, no puedes tener la vida eterna. Las personas que no han nacido de nuevo preguntan, ¿pero por qué hablas de Dios? ¿Quién es ese tal Cristo? ¿Dónde lo ves? Ellos no pueden entender porque no tienen la capacidad para entender eso. Ellos no han nacido del cielo, como el Pedro que no nació. ¿Cómo le podemos hablar aquí en la tierra? No podemos. Él no ha nacido, no existe. Así que, sin que nazca, no se puede entrar ni en la tierra ni en el cielo. Sin nacer de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios y no tienes vida eterna. El registro de la vida. Cuando nace un bebé en este mundo, las personas alrededor entienden que algo ha pasado. Le dan el nombre, el cual también se apunta, la fecha y el sitio de nacimiento en un registro o en un libro. Cuando nazcas en el reino de Dios, allí también hay un libro que se llama el libro de la vida. Y tu nombre se escribe allí, en ese libro, el libro de la vida, cuando recibes. Y el que no fue hallado, escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Si alguien no está escrito en el libro de la vida, será lanzado o enviado al lago de fuego. Si alguien no ha nacido de Dios, si alguien no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios y estará en el lago de fuego. Solo hay 2 sitios donde puede ser enviado el hombre: en el reino de Dios o en el lago de fuego. No hay otras opciones. El que ha nacido de Dios se va con Dios. El que no ha nacido de Dios no ha entrado en el reino de Dios y su nombre no está en el registro, en el libro de la vida. Señales y síntomas de nacimiento de nuevo. ¿Cómo puedo entender que he nacido de nuevo y que me he salvado? La respuesta es: ¿cuándo cambias? Pues cambiarás. Cuando nace un bebé, hay un cambio en la vida de las personas. Cuando renaces, naces de nuevo. Eres otra persona nueva. 2 de Corintios 5:17. Por eso, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo se va y se hace nuevo. Algo les hará pensar a los que te rodean. Van a decir:
¿Qué pasa contigo? Algo ha pasado. Hay un cambio en ti. Eres otro. Hay algo raro, algo nuevo en ti. A lo mejor no les gustará, pero van a entender que no eres el mismo. A lo mejor hasta se piensa que estás loco cuando no cometes los mismos pecados. Pensarás y hablarás diferente, porque ya eres hijo de Dios. No hay renacimiento sin cambios. La fe sin cambios está muerta. Si no hay diferencia entre el tiempo antes que eras y después, si vives de la misma manera, si te comunicas con la misma gente y hablas de lo mismo, haces las mismas cosas, vas a los mismos lugares, escuchas las mismas cosas, no has nacido de nuevo. La persona nacida por Dios es una persona nueva. En su corazón hay cosas nuevas. Cuando nace un niño, la primera cosa es querer comer. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcas en salud. Cuando una persona renace, en ella hay un hambre de Dios. Cuando el bebé nace, empieza a gritar, a llorar de hambre. Cuando una persona renace, empieza a gritar para Dios. El hambre, la oración, la palabra de Dios ya son normales. Tienes ganas de hablar con gente cristiana. Pierdes el interés hacia los pecados que antes hacías. Algo nuevo ha pasado en ti. ¿Conoces a tu Padre? Incluso en la iglesia, alguna vez la gente ora y dice, oh Dios, tienen miedo de Dios, pero no conocen el amor y el recibir al Padre. Ningún padre normal podría decir, no quiero a mi hijo porque ha roto algún cristal o ha perdido dinero. Cuanto más nuestro Padre Celestial nos quiere, Él no nos dejará solos porque hayamos hecho algo malo. Pero ¿sabes lo que quiere de nosotros? Nuestro amor. Y si le queremos, intentaremos no molestarle. Dios nos dio los 2 mandamientos más grandes, porque nos ama. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Recibe la simiente de Dios. Para que sea reproducido un ser humano en este mundo, es necesario el semen. El semen tiene que caer en un sitio determinado para que el bebé pueda empezar a crecer en el interior de su madre. Para que nazca en este mundo, es necesario eso, el semen. En el mundo, el semen del hombre es lo que, junto con el óvulo de la mujer, dan origen a la vida. La simiente es la palabra de Dios. Lucas 8:11. En el mundo espiritual, no es el semen del hombre, sino el semen de Dios. La palabra de Dios, su palabra, nos da vida. La Biblia que predicamos es el semen
que reproduce en los corazones de las personas un renacimiento. Luego, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Recibid con tranquilidad la última palabra que puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Es bueno que recibamos su palabra. 2. Recibe al Hijo de Dios como tu Salvador y Señor. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Juan 1:12-13. A los que le recibieron, les dio derecho a que sean hijos de Dios. ¿A quién recibieron? A Jesús. ¿Lo ves? El renacimiento viene cuando recibimos al Hijo de Dios y creemos en su nombre. A los que le recibieron, dio derecho, potestad de ser hijos de Dios. 3. El querer cambiar. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. He visto a personas que dicen, yo soy cristiano. Los demonios también creen y tiemblan, pero no van a ser salvados a través de su fe. Van a ir al lago de fuego. Mucha gente dice que cree, pero solamente con palabras, no con el corazón, no en realidad. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. El apóstol Santiago escribe sobre la fe muerta. Necesitas fe viva, real, decídelo. No solo llores, cambia de opinión, cambia tu acción. Ten fe viva en el Salvador, pero no solo de palabras, sino que de verdad lo quieras y lo tendrás. Él murió para que tú y yo nazcamos de nuevo. Su sangre es lo que Dios nos dio como medicamento contra la muerte y contra el pecado. El contrato. El testamento es el fundamento de las relaciones de Dios con los hombres. Es como un contrato legal con dos partes. La primera es la parte de Dios y la segunda es la parte del hombre. Por parte de Dios tenemos las condiciones y las promesas. Si obedecemos las condiciones, podemos aprovechar las promesas. El contrato se debe firmar por las dos partes. Dios ha hecho un Nuevo Testamento y lo ha firmado hace 2000 años con la sangre de su único Hijo. Por parte del hombre, cada persona tiene que firmarlo con su propia boca. Lo firma con la confesión en el Hijo de Dios como su Salvador y Señor, y teniendo fe en su muerte y resurrección. Romanos 10:9-10. Se expresa extraordinariamente con una acción de fe y a través del bautismo en agua, Romanos 6, la participación en la Santa Cena, o sea, la comunión, es como una constante confirmación y renovación de nuestro pacto con Dios. Juan 6:53-54. El testamento
y la herencia. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte está confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Hebreos 9, 16, 17. La salvación o la vida eterna es la herencia de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que nosotros conseguiremos la vida eterna y la herencia. La herencia viene del Padre para los hijos. Como hijos de Dios, nosotros tenemos nuestra herencia. ¿Has escuchado del Nuevo Testamento? La palabra testamento significa la última voluntad. Nosotros tenemos el testamento del Padre Celestial. En la Biblia está escrito el testamento de Dios. Este testamento cuenta para los hijos de Dios. El testamento es válido solo para los hijos de Dios. Siempre la herencia es para los hijos. Yo recibo la herencia de mi padre y tú recibes la herencia de tu padre. Todo lo que tiene Dios lo recibe su Hijo Jesucristo. A través de la fe en Él, renacemos y ya somos hijos de Dios. Alguien dijo que en la Biblia las promesas son 38,000. Nos las prometió nuestro Padre. Pero para que recibamos la herencia, necesitamos comprobar la muerte del testador. Si está vivo, no se puede recibir su herencia. El testador murió en la cruz. La prueba de la muerte es la sangre de Jesús. A través de su muerte, el testamento ya existe desde hace 2000 años. El resultado de esa muerte para nosotros, los que creemos en Jesús y hemos renacido para Dios, es ser herederos y tener legalmente derecho de recibir el nacer de nuevo. ¿Cómo recibimos la herencia? Como ya dijimos, la herencia ya es nuestra, pero hay un problema. A lo mejor tienes la herencia de tu padre, pero si no le demandas ni solicitas, nadie va a ponértela entre tus manos. Hay personas interesadas que con agrado te quitarían tu herencia si solo les das la oportunidad. Parecida es la herencia que Dios nos ha dado. Si no la buscamos y queremos a través de nuestra fe en el nombre de Jesucristo, no la recibiremos. Dios nos ha regalado la herencia de la salvación y la vida eterna. Nosotros no nos la hemos ganado, tampoco hemos trabajado para obtenerla. Eso es una ley para los hijos de Dios, pero la decisión para recibir o rechazar la gracia del Padre es nuestra. Dios hizo todo lo necesario mandando a su único Hijo para que muera en nuestro lugar y para que nosotros podamos vivir. Primera de Juan 5, 10, 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué nos ha dado Dios? Vida eterna. Eso es la herencia. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo puede una persona que cree que Dios no tiene hijo pueda tener la vida eterna? Es imposible. Antes de convertirse y creer en el Hijo, estas cosas he escrito a vosotros y creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que, al que cree en el Hijo, ha nacido de nuevo, como un bebé, y tiene vida eterna. Cuando nace el bebé, empieza a entender las cosas a su alrededor. Mamá, papá, familiares, empieza a entender el mundo. Así somos nosotros, los renacidos en la familia de Dios. Nosotros nacemos de nuevo cuando estamos aquí en la tierra. Nosotros ya estamos salvados y tenemos vida. Ya hemos nacido de Dios. Algunos son todavía bebés y otros están en primaria, otros en institutos y otros ya son mayores. Espiritualmente ya hemos nacido en el reino de Dios y vivimos en él. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Los que han nacido ya viven esa vida, porque han pasado de la muerte a la vida. Ya hemos entrado en la vida a través de Jesucristo. El apóstol Juan, en 1 de Juan 5:13, nos dice: ¿qué debemos saber? No solo creer, tenemos que conocer a Dios como nuestro Padre. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si no entras en el reino de Dios, no tienes vida eterna. Solo en su reino hay vida, porque el Rey de nuestra vida, Él dice: yo soy la vida y Él la resurrección. En el Evangelio de Juan 11:25, Jesús dice: yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué debes creer verdaderamente para que nazcas de nuevo? 1. Jesús es el Hijo de Dios. 2. Fue concebido del Espíritu Santo y nació en el cuerpo humano de una virgen. 3. Vivió en este mundo una vida santa y limpia, sin ningún pecado. 4. Fue crucificado y murió, tomando el pecado de todos nosotros. 5. Su cuerpo fue sepultado en una tumba. 6. Resucitó de la muerte y ahora vive para siempre. 7. Él es el Señor y el único Salvador. ¿Cómo puedo orar al Señor? El que cubre sus pecados
no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9. 1. No escondas tus pecados, confiésalos delante de Dios. 2. Deja tus pecados, apártate de ellos y no los cometas más. 3. Dios verá las motivaciones de tu corazón. Él te perdonará y te justificará, como si nunca hubieras pecado. Ora verdaderamente, no formalmente, porque Dios ve qué ocurre dentro de ti. Sé sincero con Él y dile toda la verdad, porque Él lo sabe todo y no podemos engañarle. Confesad vuestros pecados delante de Él, llamándoles por su propio y concreto nombre, sin esconder ni uno. Si nosotros nos justificamos delante de Él, Él nos va a juzgar y no a justificar. Si no juzgamos, Él nos va a justificar. Haz una decisión en tu corazón para venir verdaderamente a Dios y dejar de practicar el pecado. Si vosotros vais ante Él con una decisión firme y definitiva y con una fe sincera, recibirás el milagro más grande de todos, el nacimiento de nuevo. Vas a nacer a través de Dios y serás su hijo. Y Él, vuestro Padre, orad en voz alta, no solo con la mente, para que seas salvo. No es bastante que ores solamente con tus pensamientos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Creer que Dios te escucha y recíbelo. Jesús dijo en Juan 6:37, al que viene a mí, no le echo fuera. Oración para el nacimiento de nuevo y la salvación. Y ahora te invito a que repitas en fe conmigo esta oración de arrepentimiento y recibas a Jesucristo como tu Salvador y Señor, dueño de tu vida. Ora así: Dios, perdóname, soy pecador. Yo reconozco y confieso que he pecado contra ti. Mi pecado más grande es mi rebelión e incredulidad. Ten misericordia de mí, Dios. Yo recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo creo que Él murió por mis pecados y que tú le has resucitado de los muertos. Él está vivo hoy. Dios, por favor, perdona todos mis pecados y sálvame. Cambia mi corazón y hazme una persona nueva en Jesús. Quiero ser tu hijo y tú mi Padre. Yo te doy gracias porque creo que tú me escuchas y que nazco en tu reino y soy tu hijo y tú mi Padre. Y esta oración la presento en el nombre de Jesucristo. Amén.
3 importantes requisitos para el cristiano nacido de nuevo. 1. Todos los días lee la Biblia, empezando con el Nuevo Testamento. Así, Dios te hablará personalmente. 2. Todos los días ora a Dios en el nombre de Jesús. Así hablarás a tu Padre. 3. Encuentra una iglesia viva, llena del Espíritu Santo, donde se predique el Evangelio completamente. Sé parte de la iglesia, escucha la palabra de Dios y crece en conocimiento de Él y su voluntad. Aprende a servir a Dios. Últimas notas. Si has cumplido los requisitos de Dios y has orado con un corazón arrepentido y creyente, recibirás nacimiento de Dios y vida eterna. Eso es un gran principio, pero no es el final de tu viaje espiritual. Es solo el principio. La gracia, misericordia y paz de Dios esté con ustedes. En servicio del reino de Dios, Pastor Plamen Petrov.